Pues ahora sí, hablamos de todo este asunto, pero lo hacemos de la mano de Bruno Navarro, coordinador de geopolítica de ISEP. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Inténtanos explicar un poquito dónde está el origen de este conflicto. Estallaba el sábado, era ese gran día en el que Estados Unidos atacaba a Irán a través de Israel. Irán también reaccionaba, pero ¿dónde está el origen? Porque son más de 4 décadas de conflictos. Sí, el origen, en este caso, el origen o la excusa que se ha alegado para este último ataque es que las negociaciones habían sido fallidas con Irán para que desmontara su programa nuclear y que estaban al borde de conseguir el arma atómica. Bueno, todos sabemos que ni una cosa ni otra es cierta, ¿no? Las negociaciones iban bien en Mascate y en Ginebra. De hecho, el día antes del ataque, que había sido ya decidido el jueves, por lo tanto daba igual lo que ocurriera, el día antes, el viernes, Irán había aceptado el 0% poseer el 0% de uranio enriquecido a nivel militar. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos e Israel exigían más. Entonces, esas exigencias de más todavía no se habían llegado a concretar. Posiblemente algunas líneas rojas jamás Irán, sin un ataque como el que estamos viendo, habría permitido. Una es que tampoco pudiera enriquecer uranio a nivel civil, lo cual le obligaría a hacer, pues como hace España, comprar el uranio enriquecido, el combustible, porque no podría producirlo ellos mismos. Tampoco le permitían disponer de misiles balísticos, cosa que sí que era una línea roja importante para Irán, y cesar en su apoyo internacional a determinados organismos, sean terroristas, guerrillas, etcétera, un poco por todo el ancho del mundo. Así que, ¿cuáles eran las razones reales? Ya que nos llevan diciendo desde hace 20 años que está a 20 días de conseguir el arma atómica. Eso no es cierto, no estaba a pocos días ni a pocas semanas de conseguirla, pero es evidente que si seguía enriqueciendo uranio a nivel cada vez más, pues llegaría a tenerla en determinado plazo. Las razones reales no son el arma atómica, puesto que se estaba llegando a un punto en el que se podía limitar, se podía contener, se podía evitar. Pero al final, yo creo que el origen de este ataque, que es el mayor que ha sufrido Irán en toda su historia, es el mayor que en estos años, porque nos podemos acostumbrar a pensar que 2024, 2025 y ahora otro más. Esto no es otro ataque más. Se intenta destruir el régimen, o por lo menos hacer que en las próximas décadas no sea una amenaza. No necesariamente un cambio de régimen, sería deseable para los intereses de Israel y Estados Unidos, pero si no se produce un cambio de régimen y hay un cambio dentro del régimen para aceptar lo que se le exige, pues nos parece igual de bien, ¿no? Diría Trump. Que lleva aparejado un recorte del petróleo a China, evidentemente, pero yo creo que esas no son razones, sino son efectos colaterales positivos para Estados Unidos. ¿Que sube el precio del petróleo en todo el mundo? Fatal para todos, no tanto para Estados Unidos, y el petróleo de Texas también ha subido muchísimo, no es tan grave para ellos. Y luego también coincide con un momento de política interna que tanto para Netanyahu como para las midterms de Estados Unidos no está todo el mal, si lo gestionan bien. Trump se podría ver abocado a una guerra demasiado larga, más de esas 4 o 5 semanas, que ya ha anunciado que podrían prorrogarse, eso sería negativo para él. Si empieza a haber más norteamericanos muertos también, el núcleo MAGA podría empezar a soliviantarse, es decir, no lo tiene todo atado, pero no le va mal inicialmente, y esas yo creo que serían las razones, principalmente la destrucción definitiva de Irán como amenaza vital o de supervivencia para Israel. Decíamos, cuarto día de este conflicto, desde que el sábado hablábamos de 4 o 5 semanas. ¿Se puede alargar más en el tiempo este conflicto? Sí, de hecho, Trump, a pesar de que inicialmente habló de 4 o 5 semanas, ya ha dicho que se puede alargar bastante más. Incluso mencionó aquello de tropas sobre el terreno. Claro, enseguida Vance evitó la pregunta. Bueno, realmente como meta botas en el terreno estamos pensando ya en Afganistán 2, en Irak 2, es decir, quizás no sería la mejor noticia para el votante americano, para el ciudadano americano, para el ejército americano. Tal como está manteniendo la ofensiva, y si consigue ir destruyendo todo lo que quiere destruir, pues se mantendría así. El riesgo, yo sí que creo que, a pesar de que esto va a ser algo, es un ataque sobrecogedor comparado con los anteriores, sí que se va a circunscribir en X semanas, quizás más de las que ha dicho Trump. Nos vamos a plantar en marzo seguramente. Yo querría esperar, y creo que no llegaríamos a abril con estos bombardeos. Las guerras han evolucionado, también las armas, también los sistemas, y la inteligencia artificial también empieza a tener un papel importante en este tipo de conflictos bélicos.
Sí, aquí se ha visto claramente la inteligencia artificial. Bueno, están utilizando empresas que todos conocemos, Anthropic, Apsora, que es israelí, Palantir. Lo que realizan es una capacidad de acortar la cadena de muerte a mayor velocidad que el pensamiento humano. Reciben todas las imágenes satelitales, todas las imágenes incluso de las cámaras de tráfico de Teherán, por poner un ejemplo, todo lo que pueda ser imagen, todo lo que puedan ser datos, lo mezclan, obtienen, determinan y atacan con todo tipo de medios. Los sistemas Lucas, que son enjambres de drones, lo que han copiado es el sistema de drones iraní, muy baratos, pocos miles de dólares cada dron. Con inteligencia artificial lo que consiguen es que enjambres de cientos de esos drones ataquen objetivos en enjambre, con un pensamiento, es decir, con una mentalidad única, con un cerebro único de enjambre. Y luego los ciberataques han tomado absolutamente, digo Teherán, por ser la ciudad más importante, pero cualquier otro, cámaras de tráfico, redes de telefonía, sistemas de mando, lo que no han destruido ni utilizado, lo han cooptado para que sirva a sus intereses. Han desactivado las defensas antiaéreas, cualquier tipo de radar, de comunicaciones. Y luego Irán, no olvidemos que también está respondiendo con algunos armamentos novedosos, como el Fatah-2, que es un misil hipersónico, con el que ellos alegan, y es verdad que ha habido algunos impactos en Israel, y ellos alegan que, bueno, que son capaces de perforar la famosa cúpula de hierro. Es cierto que se ha perforado, al igual que en los ataques de 2025-2024, pero están en franca inferioridad de condiciones y no son capaces de efectuar ataques realmente masivos o ataques que tengan un impacto directo en las operaciones. Y luego yo creo que lo más reseñable ha sido la forma que han tenido los israelíes de acabar con Jamenei. Jamenei estaba en un búnker muy parecido a como hicieron con Nasrallah. Lo que han hecho es, una vez que tienen desactivadas todas las comunicaciones y todos los radares, es lanzar una serie de aviones que ni siquiera han pisado espacio aéreo israelí, se han mantenido fuera del espacio aéreo israelí, iraní, y han lanzado 30 misiles. Esos aviones han lanzado un total de 30 misiles. Esos misiles no han impactado contra el búnker de Jamenei al mismo tiempo. En un plazo de 60 segundos han ido impactando uno detrás de otro en un margen de 1, 2, 3 o 4 segundos de diferencia, de tal forma que el misil siguiente golpeaba después de haber perforado el anterior. Y así han podido llegar al fondo. Es exactamente lo mismo que hicieron con Nasrallah en Beirut en 2024, y es lo que han realizado aquí. La tecnología que se está utilizando en esta guerra es maravillosa desde el punto de vista de la tecnología, pero es formidablemente letal. Y terrorífica. Israelíes. El ataque fue israelí. Otra cosa es que la inteligencia de la localización de Jamenei, al parecer, fue de la CIA. De hecho, el ataque se aprueba el jueves, que se realiza el ataque durante el fin de semana. El objetivo era hacer la ventana del fin de semana. Lo que no se llega a determinar es el día. ¿El día quién lo pone? La CIA. ¿Cuándo? Saben dónde está, ya llevan siguiéndole hace meses a Jamenei, pero quieren dar un golpe importante. A las 6 y pico de la mañana, la CIA informa de que Jamenei está reunido en su búnker con la cúpula militar, el ministro de Defensa, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, etc. Son 40 altos cargos, también familiares, mujeres, niños, bebés. Es lo que consideran ellos las bajas colaterales, y efectivamente ese es el momento en que se da la orden de iniciar el ataque. Y ese era el objetivo, es decir, que el primer golpe descabezara por completo. Los iraníes llevan muchos años sabiendo que estas cosas pasan y sufriéndolas, y la línea de sucesión que tienen no la tiene nadie en el mundo. Es decir, no tienen uno y luego otro, tienen a lo mejor 15, 20, 30 personas que saben que según vaya muriendo el anterior va a ser el siguiente. Así que ahora mismo Irán no está descabezada en el sentido que alguien manda. Bruno, ¿cuáles son las principales consecuencias, las primeras causas que ya estamos viendo a nivel mundial con respecto a este conflicto? Pues yo creo que las hemos visto, se han mencionado antes. Una de las principales es el alto coste, es el cierre de Hormuz. Irán está perdiendo la batalla. Al final lo que hace es atacar con todo en lo que puede hacer daño. De hecho, se llevaba muy bien con Qatar, no se llevaba mal con determinados países del Golfo. Sin embargo, les ataca no solamente a las instalaciones norteamericanas, sino también a infraestructuras energéticas. Digamos que está dispuesto a morir matando, en cierta manera. Cierra el estrecho de Hormuz, que realmente a quien hace daño no es a Estados Unidos y a Europa
entre comillas, porque el grueso del petróleo que sale por esas aguas va a Asia, va a Japón, va a Corea del Sur y sobre todo a China. De tal forma que a ellos les hace más daño que a nosotros nos hace mucho daño, antes ha mencionado. ¿No? Yo creo que esas son el principal coste. Pero el principal riesgo es si esto se genera en un conflicto a gran escala. Es decir, esto desde luego va a reconfigurar Oriente Próximo, Irán va a dejar de ser un actor relevante y lo van a seguir siendo otros, va a seguir siendo Israel, va a seguir siendo Turquía y está cada vez surgiendo con más fuerza Emiratos Árabes Unidos. Siria cayó, Egipto medio cayó y ahora será Irán. El problema es si esto deriva realmente en una guerra abierta. Y para mí solo hay una razón de que esto pudiera empeorar a lo que estamos viendo que parece contenido. Y es una ayuda a Irán. ¿Quién puede dar la ayuda a Irán? No va a ser Rusia, no parece que sea China, no parece que sea ninguno de las organizaciones locales de Oriente Próximo que no están. De hecho, cuando Hezbollah lo ha intentado, el gobierno de Líbano por primera vez le echa la bronca a Hezbollah y le exige que se desarme, con lo cual no le está saliendo bien. Pero yo pienso en Irak. Irak es un país de mayoría chií, gobernado por chiíes, que apoyan, de hecho son de los únicos que han condenado seriamente la agresión, el ataque de Israel y Estados Unidos. Y aunque el gobierno intenta nadar entre dos aguas ante una condena y no involucrarse porque no quiere sufrir las mismas consecuencias, pueden ser determinados sectores iraquíes los que podrían dar algún tipo de golpe en la mesa y provocar que Irak, que no deja de ser una potencia media en la región, pudiera involucrarse. Ese sería el riesgo, ya digo, no es un riesgo alto, pero sería el único riesgo que veo ahora. Sobre todo las consecuencias van a ser, fuera naturalmente para el pueblo iraní, y en parte también para los países del entorno a Israel, sobre todo para nosotros, para Occidente, va a ser el alza de precios, se ha mencionado también antes la volatilidad de los mercados financieros y naturalmente la crisis humanitaria que podría tener una derivada de migraciones masivas hacia nuestros suelos. Paula Baena tiene una pregunta. Bruno, ¿qué tal? Yo Buenas, te quería ¿qué hay? preguntar qué opinas de la posición que ha adoptado España respecto al conflicto. Yo intento limitarme a la parte más técnica, de análisis técnico, y no meterme tanto en cuestiones políticas. Creo que si yo fuera asesor del presidente del gobierno, yo le diría la realidad, y la realidad es que es una agresión que no tiene un fundamento jurídico, es ilegal e ilegítima. Bien, yo puedo partir de esa base, es una óptica española de un conflicto que no es el mío, que no me afecta. Ahora bien, hay que darle otras herramientas también. No te puedes solamente basar en el idealismo, ni en la ideología, que evidentemente es la marxista derivada de la Guerra Fría, de apoyar a los enemigos de los sionistas y yanquis, básicamente se centra en eso, sino que tienes que tener otras derivadas. ¿Cuáles son tus aliados? ¿En qué mundo te mueves? ¿Cuáles son las consecuencias económicas? ¿Y cuáles son las consecuencias de sufrir un apartheid del mundo europeo y del mundo atlántico? ¿Significa esto que tendría que haber apoyado y decir, dales duro y yo voy contigo? A lo mejor no, pero una posición medio con muchísimos países de lamentamos la violencia, esperamos que se termine pronto e incluso ofrecerte como mediador, que da muchos puntos en el escenario internacional, oye, calmaos chicos, voy a ayudar a mediar aquí, me meto. Es decir, había muchas posibilidades y desde luego la que se ha adoptado, creo que aunque en puridad técnicamente podría tener razón, es desconocer totalmente, bueno, desconocer no, lo sabe perfectamente, pero es atentar contra los intereses, a mi modo de ver, de España, que no siempre tienen que ir con el idealismo puro y duro, que no es lo que mueve el mundo, sino el realismo, como estamos viendo. De hecho, el presidente Macron ha dicho una frase que es buenísima, sobre todo porque no la suelen decir. Para ser libre hay que ser temido. ¿Y a qué se refería? A la bomba atómica que ellos tienen. Y aprovecho para decir que si nosotros queremos ser libres y por lo tanto ser temidos y dejar de estar al albur del poder de turno y poder estar tranquilos frente a nuestras amenazas, que son básicamente Marruecos, lo que tenemos que tener es el arma atómica. Francas. Ya estuvimos a punto, pero no nos dejaron. A ver, yo es que hay cosas que no acabo de entender. Por ejemplo, cuando se dice eso, tropas sobre el terreno, uy, uy, uy. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que hubo una guerra, lo digo porque hubo una guerra que acabó en 1988 entre Irán e Irak, acabó en empate en tablas, de hecho,
a pesar de que Irak invadió Irán, se tuvo que tragar y al fin no pasó nada, y había tropas sobre el terreno. Pero es que después resulta que a Irak, Estados Unidos se la comió, yo creo que en 3 días, o 4, con tropas sobre el terreno, cuando atacan a Saddam Hussein. Otra cosa es la reconstrucción del país, que esto ya sería opinable. Pero que me parece que Estados Unidos, si quiere comerse Irak o Irán, tarda, no sé si una semana o 10 días con tropas sobre el terreno. Otra cosa es que hace después, si hace las salvajadas que hizo Ali. La gente opina, o los expertos opinan, que en Irak, el error que se hizo es cargarse toda la estructura organizativa del país, no invadir. Si hubieran dejado lo que ha pasado en Venezuela, o sea, si hubieran dejado a unos malos controlados, no se hubiera acabado todo destrozado. Pero con las fichitas esas del póker de ases y buscando cabeza por cabeza, pues consiguieron decapitar a todo el mundo y ahí lo que quedó es el caos absoluto. Eso puede no hacerse aquí. No acabo de entender por qué dices que Irak podía desmontar el tema, porque Irak, ¿qué le queda a Irak? Si desde la guerra del Golfo Irak ha comprado armamento, Irak. O está, yo pensé que estaba hecho unos zorros, vamos, que iban, no lo sé, por eso te pregunto a ti. Vale. ¿Irak está actualizado en armamento? No está actualizado. Por eso decía que es lo doy como que es la única duda del único apoyo serio que podría tener, porque todos los demás están ya destruidos, eran serios en su día, ahora ya no lo son, claro, incluido el gobierno de Siria. Primero, una matización, lo has dejado caer, Irak realmente pierde la guerra Irán-Irak porque no consigue, es él quien inicia la guerra, claro, y por lo tanto es una victoria defensiva de Irán y una derrota ofensiva o estratégica de Irak. Irak está reconstruyéndose, no tiene el ejército que tuvo en su momento y con el que se enfrentó Estados Unidos y el que venció Estados Unidos en 2 ocasiones. No es eso. Lo que quiero decir es que un Irak que cambie de bando, que se vuelque totalmente, no es que cambie de bando, que se vuelque totalmente a ayudar a Irán, tiene determinados medios que podrían complicar la situación regional. No llegaríamos a una guerra mundial. ¿Hay un Irán? ¿Hay un Irak o hay 3 Iraks? Porque me parece que no se pueden ver ni entre ellos. Efectivamente, pero hablamos del Irak que manda, que es el chií, de ese 60% de población, que es el que maneja el gobierno y el que maneja los resortes más importantes del poder, de la economía y del ejército. Entonces, en un momento dado, y eso que el liderazgo actual no quiere, pero se puede ver obligado por su propia gente o pueden quitarles y poner a otros, digamos, imaginaos milicias como las que hay en Irak y está plagada y son las más poderosas, las milicias chiíes muy vinculadas a Irán, que toman el poder del aparato político, económico y represor. Podrían intentar a la suicida, por ayudar en su causa, a desestabilizar todavía más a Oriente Próximo. Pensemos las fronteras también que tiene Irak con respecto a sus vecinos. Entonces, tiene un ejército muy disminuido comparado con el iraní, comparado con el que ellos tuvieron, pero sería un factor desestabilizador importante. Es para mí donde más hay que mantener la vista, y menos a los 3 misiles que puede lanzar Hezbollah o los que pueden lanzar los hutíes, que por cierto en el Mar Rojo están callados, no han realizado prácticamente ataques desde el sábado, por mucho que hagan una retórica de apoyo a Irán. Pues Bruno, un verdadero privilegio, un verdadero placer tenerte aquí y que nos expliques todo tan bien con un lenguaje tan sencillo que podemos comprender todos. Un verdadero placer. Es el objetivo. Espero que muy pronto podamos contar contigo para que nos cuentes este fin de este conflicto bélico. Gracias. Sí, o la reconstrucción, o si las luchas de poder, o el qué va a pasar después, si va a haber cambio de régimen que adelante a Francas o no, ya veremos. Eso es, pues contaremos contigo. Gracias, Bruno. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a la última pausa publicitaria y a la vuelta seguimos aquí en Dando Caña.